A empezar, sabemos que eres de Argentina y y según la información que tenemos eres del Tigre. Del Tigre, sí, del Delta. ¿Y qué? Porque no se sabe mucho de esta zona. ¿Es una urbanización en Buenos Aires? Es la zona del Delta, la zona digamos, de las islas que están en el río, aproximadamente a unos 60 minutos de Buenos Aires. Es una geografía bastante parecida a la de Carolina del Norte, ¿no? De mucha vegetación, islas, ríos y muy tranquilo. ¿Y creciste ahí hasta sí. que fuiste a la universidad? ¿O? Prácticamente hasta los 16 años viví en el Tigre, después empecé a trabajar a los 14 años y a estudiar a la noche. Terminé la secundaria en lo que se llama una escuela nocturna mientras trabajaba y después hice la universidad también a la noche en el centro de Buenos Aires. Estudié lo que se llama administración de empresas y tuve una especialización en administración bancaria. ¿Eso fue en la Universidad Católica? En la Universidad Católica Argentina, exactamente. ¿Y qué recuerdas del Tigre? ¿Qué cosa tiene de especial esta zona del Delta? Es una zona, primero es una zona que Argentina nos caracterizamos por algunas cosas. Una es que fuera de la capital nunca se le presta mucha atención al interior, es como si fueran dos países distintos, ¿no es cierto? El Tigre es una zona de gente muy tranquila, gente más bien rural, digamos, de actividades donde generalmente se crecen mucho los frutos, es decir, la gente de Buenos Aires va a comprar los frutos del Tigre, en la madera se hace mucha leña y realmente es una zona que tiene, como digo, características que a mí cuando yo llegué a Carolina del Norte como que me sentí en casa en el momento uno. Gente muy trabajadora, gente del campo, gente con una sonrisa en la cara todos los días, y gente muy dispuesta a trabajar como voluntarios. Es decir, algo que nos pasaba siempre, por ejemplo, eran las inundaciones. Es decir, cuando había lluvias o cuando los ríos crecían, generalmente teníamos grandes inundaciones. Yo me acuerdo desde muy chico, nosotros somos 9 hermanos, y cada vez que había inundaciones, digamos, los bomberos en el Tigre eran voluntarios, el papá siempre era voluntario, digamos. Entonces me acuerdo que salíamos todos con él a ayudar a la gente que había tenido inundación, o sea, gente muy solidaria, cosa que en las grandes ciudades se pierde, digamos, realmente. Yo en Carolina del Norte es una de las cosas que creo que más me gustó, es decir, realmente se conserva mucho ese estilo de vida de clase media, trabajadora, y uno ve la solidaridad todos los días, ¿no? Es muy agradable. ¿Y por qué se llama el Tigre? El Tigre, dicen la historia, no estoy seguro. Cuando vinieron en las inundaciones generalmente lo que vienen son camalotes, es decir, que son como si fueran grandes desprendimientos de tierra que vienen flotando por el río. Y aparentemente en uno de esos camalotes una vez vino un tigre, que venía básicamente de la zona del norte de Misiones, o sea, en la selva misionera hay tigres. Y quedó ese nombre justamente por era bastante común ver esos desprendimientos que venían animales, a veces eran cerdos, a veces vacas, pero bueno, pareciera que en algún momento vino un tigre y con eso quedó bautizado el Tigre. ¿Y todavía tienes familiares allá? Sí, nosotros somos amigos muchísimos. Lo que tenía también el Tigre eran todas familias muy numerosas. Nosotros somos 9 hermanos, yo tengo en este momento 28 sobrinos, que todos viven en Argentina, pero mis primos hermanos que vivían a una cuadra de mi casa eran 10 hermanos. Mis mejores amigos eran familias que iban de 7 hasta 14 hermanos, o sea, era prácticamente como vivir en un club, ¿no es cierto? Yo no recuerdo en mi casa nunca haber sido menos de 16 personas durmiendo, o sea, siempre alguno tenía algún amigo, así que siempre era una casa donde siempre había lugar para uno más, como decíamos. ¿Y vuelves a visitar? La verdad que no, hacía 6 años que no volví a Argentina. Yo vine en el año 98 y bueno, realmente uno cuando viene acá hace una elección fuerte. Lleva tiempo asentarse, digamos, yo tengo 3 hijos, también lleva tiempo asegurar que todos estén más o menos en sintonía y hay que trabajar duro. Realmente volví a Argentina hace 2 semanas, en realidad llegué el domingo pasado a Argentina, después de un viaje hacía 6 años que no iba. ¿Y cómo encontraste el Tigre? ¿Cómo encontraste Buenos Aires? No llegué al Tigre. Buenos Aires, digamos, encontré el país en un estado lamentable. O sea, una crisis social muy fuerte. Evidentemente Argentina viene pasando
cíclicamente de crisis en crisis. En este caso creo que la crisis afectó profundamente las raíces de la sociedad. O sea, hay una altísima tasa de desempleo, la tasa de pobreza está prácticamente en el orden de casi el 50%, digamos, la gente está por debajo de la línea de pobreza. Por primera vez vi hambre, o sea, siempre en Argentina tuvimos crisis, pero nunca tuvimos hambre. O sea, hay provincias donde la tasa de mortalidad realmente infantil está por encima del 28 por 1000. Nosotros en nuestro estado estamos alrededor del 4 por 1000. He visto imágenes de provincias que parecieran más imágenes de África que de un país como Argentina, chicos prácticamente en un estado de inanición increíble. Y después una sociedad conmocionada, o sea, las 2 semanas que yo estuve, todos los días hay algún tipo de manifestación. O sea, el gobierno que en este momento está en Argentina es un gobierno de izquierda, con muchas cosas de la izquierda más bien armada, es decir, con muchos movimientos que tuvieron que ver con épocas muy tristes de Argentina, sobre todo los años 76, donde tuvimos un gobierno militar que trataba, digamos, de imponerse sobre estas ideologías de izquierda, y tuvimos los famosos desaparecidos, prácticamente 30.000 personas desaparecieron. En este momento se está recreando lo mismo al revés, o sea, al tener un presidente que apoya más las ideas de izquierda, es como que esta gente ha tomado todas las formas de manifestar. Entonces es prácticamente una convivencia imposible. Todos los días hay que averiguar dónde hay un piquete, que son grupos de gente que cortan las calles y se instalan ahí. O sea, no hay ningún respeto por el otro. Es un país que realmente está en una situación social de una tensión extrema. Y fue, digamos, ese uno de los motivos por los cuales saliste de Argentina cuando decidiste salir. ¿O? Yo salí de Argentina porque creo que es imposible educar a un chico dándole un doble mensaje, digamos. De hecho, lo primero que hice cuando vine acá, lo mandé a mi hijo en ese momento de 14 años a la academia de policía. En mi país el policía es ladrón. Entonces, cuando el nivel de corrupción se mete tanto en la sociedad, uno, yo creo que se convierte en un sobreviviente. Y a veces uno tiene que sobrevivir adaptándose a las reglas de juego, y yo no estaba dispuesto a eso. Realmente quiero que mis chicos tengan una educación que sea más coherente y consistente con los valores. Fue una decisión dura, porque evidentemente tenemos un grupo familiar muy pegado y de mucha... Pero realmente para mis hijos yo no quería educarlos ahí. Yo creo que hay 2 cosas que para mí representan la libertad. Una es el conocimiento y otra son los afectos. Yo creo que en tanto y en cuanto ellos mantengan en su corazón los afectos vivos, la distancia es un accidente geográfico. Lo importante es cómo ellos pueden mantener, digamos, sus afectos calientes. Y la otra es el conocimiento. Yo creo que si uno los educa dentro de un marco donde las cosas son como deben ser, bueno, siempre tienen la posibilidad alguno de ellos de volver y eventualmente poder provocar algún cambio. Pero lamentablemente no creo que dentro de ese ambiente uno pueda realmente hacerlo. ¿Y cómo decidiste llegar a Carolina del Norte? Eso fue por casualidad y porque le agradezco a Dios. Yo estaba en una compañía americana que tenía sede en Nueva York, y cuando decidí volver sabía que no quería ir a una gran ciudad. Y la mujer del dueño de la compañía nos dijo que el mejor lugar para criar una familia era Raleigh. Cosa que yo dije, bueno, salvo las bicicletas, nunca escuché nada que se parezca a eso. Y me dijeron, tómense un avión y vayan a ver qué piensan. Y vinimos en el año 94. Yo me acuerdo que bajé en el aeropuerto y la persona que me recibía no hacía más que disculparse por el tamaño del aeropuerto, le daba vergüenza, decía, esto es como un pueblo, ¿no? Y yo le decía, estoy feliz de que sea así. Entonces nos llevaron inclusive a la calle Oberlin Road y nos mostraron, nos decían, tenemos una casa de $1 millón, que es la Tatton Home, que era la única casa de $1 millón, yo creo que había en ese momento. Y realmente era un pueblo así, y yo me enamoré, o sea, me dije a mi mujer, yo quiero vivir acá. Y ahí nos vinimos por primera vez y estuvimos desde el fines del 94, 95 hasta el 97 trabajando con esta compañía. Después esta compañía me mandó a Argentina por un año, que fue una buena experiencia, a pesar de que nos dolió tener que irnos. En ese momento yo siempre le preguntaba a mi mujer, le digo, ¿será que cuando uno deja el infierno todo nos parece parecido al cielo, digamos, ¿no? Y realmente nos sirvió, porque ni Argentina era el infierno ni esto era el cielo, pero evidentemente estaba mucho más cerca del cielo y aquello mucho más cerca del infierno, con lo cual creo que como familia nos ayudó a tener claro que nuestra casa era Carolina del Norte. ¿Y cómo fue la transición de vivir? Bueno, ¿estuvieron un tiempo en Nueva York por lo que te No, directamente vinimos para acá. Yo trabajé durante
digamos, 5 años con esta compañía, pero siempre acá. Estuve yo, mi familia se instaló acá en el 95, a mí me mandaron 6 meses que estuve viviendo en Canadá. Pero la transición, digamos, yo creo que también uno aprende de eso, ¿no? Es decir, realmente como inmigrante, yo creo que te llevan por lo menos 3 años establecerse y poder conocer realmente el lugar y las reglas del juego. Uno tiende a sobreestimar a veces los sistemas, ¿no es cierto? Uno viene a veces con la imagen de Estados Unidos distorsionada, o porque venís a las grandes ciudades y conocés parte de la geografía y de la población americana, que es totalmente distinta. Digamos. Yo creo que Carolina del Norte para nosotros refleja mucho más el corazón de América, digamos, ¿no? La verdadera clase media, más atada a sus valores, etc. Y obviamente las grandes ciudades representan una cosa más cosmopolita y quizá los centros donde se toman las decisiones que después el resto de alguna u otra manera sigue. La transición para nosotros yo creo que fue muy buena y fue una experiencia dura. O sea, fue muy buena porque nosotros vinimos con un proyecto de establecernos y digamos, yo no quería, tuvimos una mala experiencia de negocios y yo creo que eso nos indicó claramente que los sistemas son buenos pero no necesariamente son perfectos. Entonces esa mala experiencia de negocios con la cual perdimos todo, o sea, nosotros perdimos todo lo que eran nuestros ahorros, nos hizo por un lado reafirmar el deseo de estar acá y por otro lado entender mejor el funcionamiento del sistema. Después vinieron la corrupción en el mercado de valores y todo, y también aprendimos que esta clase media a veces está desprotegida también de estos grandes hechos de corrupción que también acá existe. La diferencia es que el sistema en cierta medida todavía funciona. Y yo creo que funciona a partir de la participación de la gente. Yo participo realmente mucho. Yo creo que después de haber pasado esos 3 primeros años, empecé a tomar mucha participación cívica como voluntario. Y hay 2 o 3 cosas que uno recibe de eso. Primero es una gran gratificación personal. Yo creo que en países como los nuestros, el ciudadano se vuelve un espectador de lo que pasa. Y siempre es más fácil echarle la culpa al presidente que nos tocó y realmente se nos educa a no participar. Yo creo que la cantidad de golpes militares que han tenido lugar desde México hasta Argentina llevan a sociedades que no solo se vuelven espectadoras, sino que tienden a no participar. A mí acá yo participo muchísimo, porque realmente es mi caso, entonces creo que es una gran responsabilidad cívica hacerlo. El otro tema importante que yo creo que tiene que ver con la participación es cuál es el valor agregado que nosotros tenemos en la sociedad. Cuando nosotros vinimos en el 94 no había una población hispana en Carolina del Norte más que los trabajadores rurales. O sea, ellos iban y venían por temporada, muchos de ellos bajo la visa H2. El gran cambio cuando volví en el 98 fue que por primera vez en las zonas metropolitanas había una población hispana importante. Yo creo que irresponsablemente, creo que Estados Unidos en la década del 90 permitió la entrada irresponsable de los 12 a 14 millones hoy de hispanos indocumentados que están acá porque había una necesidad de mano de obra. Pero bueno, a nosotros nos tocó y lo tuvimos acá. Y yo realmente en ese momento sentí que parte de lo que yo podía dar a este lugar era justamente ayudar en esa transición y entender lo que estaba pasando, que es un fenómeno inmigratorio distinto, que requiere, una comprensión muy profunda de qué tipo de inmigrante tenemos y de cómo toma sus decisiones, y después es un proceso de educación de los 2 lados, o sea, tenemos que educarnos tanto en el liderazgo americano como en el liderazgo hispano para provocar los cambios que nos hagan diferentes. Yo creo que nos podemos sentar y esperar, y en 5 años Carolina del Norte puede ser o como Nueva York, California o Texas, que podemos hacer algo distinto. Y bueno, en cuanto a lo personal, por ejemplo, la transición, ¿qué experiencias recuerdas que pasó tu familia en la etapa de acostumbrarse al nuevo sistema en Estados Unidos americanos? Nosotros acá, yo creo que lo primero que nosotros recibimos fue, gracias a Dios, una gran calidez de la gente que nos recibió. Es decir, nos sentimos muy acogidos en los colegios y gente que estaba siempre dispuesta a ayudarnos a transitar el sistema. Como padres, lo que primero nos impactó era la barrera del idioma. Yo hablaba inglés, pero obviamente no tenía un inglés perfecto, mi mujer no hablaba, y los chicos hablaban y rápidamente hablaban. Eso dentro del núcleo familiar genera un poco un cambio en las reglas de juego.
nosotros como familia tuvimos que ajustar ese cambio también, porque de golpe los chicos, digamos, están tomando a veces decisiones por uno o se convierten en la muleta de uno. Eso es bueno y es malo. A veces uno tiene que poder entender ese proceso para no cargarlos a ellos con responsabilidades mayores de las que pueden absorber. Y por otro lado, bueno, es una exigencia para uno porque no siempre te encontrás en condiciones de transmitir lo que querés transmitir. O sea que hubo un ajuste familiar fuerte. Yo creo que para las familias son esas situaciones que son extremas, digamos. O el núcleo familiar se une y trabaja en equipo para asimilarse al cambio, o a veces se destruye, digamos. Es difícil decir que cuando uno viene como inmigrante va a tener una situación intermedia. Yo creo que no existen situaciones intermedias. ¿Y alguna experiencia anecdótica, simpática, que siempre recuerden ustedes como familia? Digamos, algo... Yo creo que los más cómicos finalmente eran los llamados telefónicos y las contestaciones, digamos, por ahí cuando mi mujer o cuando yo atendía el teléfono y después los chicos entendían lo que venía atrás, siempre era un motivo de burla. O sea, realmente ellos decían que yo me colgaba como las computadoras, ¿no? Es decir, que a veces dejaba la cara con un screen y no entendía nada de lo que estaba pasando. Y eso es cierto, creo que nos han pasado muchísimas situaciones donde evidentemente la barrera del idioma era una de las barreras, una de las cosas, los obstáculos más fuertes, digamos, a sobreponerse. Yo creo que como experiencias graciosas, digamos, casi siempre, una muy graciosa, fue una vez que estábamos en la casa y viene una persona y toca el timbre y me empieza a dar un discurso. Yo no le entendía nada. Pobre, era una persona que tenía un problema para hablar también. Yo no entendía absolutamente nada. Y yo decía, qué simpático, porque justo la persona salió de la casa de al lado y vino por nuestra casa. Entonces yo les decía a los chicos, mirá qué simpático, viene el vecino a saludarnos. Y en realidad era la persona que recogía la basura. Yo no le entendí nada de lo que me dijo, todo fue una recepción como si fuera el vecino, y después cuando se fue los chicos me decían, papá, te acabo de decir que te va a cobrar $75 por levantar la basura. Bueno, pero esas cosas nos pasaron, digamos, bastante. Y ese tipo de barreras, digamos, ya han sido superadas, las barreras de la lengua. Sí, por suerte sí, yo creo que obviamente sigue no siendo el inglés el idioma de uno, pero uno aprende a defenderse y a comunicarse. Yo creo que en el caso nuestro, o en el caso mío por ahí, yo tenía una raíz del idioma, pero como siempre te enseñan una raíz que está muy basada en la gramática y no en comunicarte. Entonces evidentemente mi inglés era bueno gramaticalmente y uno tiende a querer escucharlo de la misma manera. Entonces estás como queriendo traducir todo en lugar de entender el concepto. Lo que a mí me ayudó muchísimo fue escuchar la radio, y siempre lo digo. Yo en el año 95 escuchaba Mix 101.5, en ese momento eran Bill and Jerry, y me he hecho amigo de ellos justamente por esta anécdota, porque yo siempre le decía a Bill que era uno de los que había aprendido el inglés por él, y bueno, ahora nos cruzamos sin mes, y es más, vamos a hacer algún programa de radio juntos. El viernes voy a estar con ellos en el Radiotón, en el Duke Hospital, o sea, vamos a estar con ellos ahí. Pero eso fue una buena experiencia para mí. A veces la gente dice, bueno, ¿y cómo aprende el idioma? No hay fórmulas mágicas. Por más que uno se quiera hacer una inmersión de 7 días, gastar una cantidad de dólares, no lo puede absorber realmente uno. Y lo mejor es exponerse al idioma. Y una forma de exponerse es la radio, te entrena el oído, y la otra es animarse a hablar. O sea, uno siempre tiene, por supuesto, es decir, la gente acá es súper respetuosa cuando uno realmente tiene la intención de comunicarse. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo 3 chicos. Tengo una hija de cumple 23 el 24 de diciembre. Tengo un varón de 19 y otra hija de 16. Bien. Pues sabemos que trabajas aquí en ¿Qué pasa? ¿No? ¿Cuál es tu rol en ¿Qué pasa? Nosotros abrimos, ¿Qué pasa? Tiene en este momento 3 periódicos y tenemos 3 radios. A mí me tocó abrir el periódico del Triángulo. O sea, nosotros iniciamos esta operación hace ya 3 años, producto de lo que hablaba antes. Digamos, por primera vez hubo inmigración, digamos, metropolitana. Cuando nosotros vinimos acá, yo empecé a trabajar con la policía en el año 98, después de mandar a mi hijo a la academia como voluntario, porque había en ese momento 11 barrios en la zona del Wake que habían inmigrantes hispanos que estaban viniendo, y empezamos a ir con la policía, digamos, a ver qué pasaba y enseñarles inglés y ayudarlos un poco en la transición. Sigo trabajando hoy con la policía, la única diferencia es que en la zona
con esos 11 barrios que empezaron, hoy hay 210.000 hispanos. ¿En los 11 barrios? Digamos, en la zona que nosotros llamamos, lo que se llama Extended Triangle, que sería Raleigh, Durham, Chapel Hill y las zonas de... Y eso es lo que nosotros cubrimos con el periódico. Entonces, lo que yo manejo en el periódico es que yo soy responsable de la operación y fundamentalmente es el tema de contenidos. Es decir, nuestro periódico es un periódico comunitario, nuestra radio es una radio comunitaria y lo que justamente nos caracteriza es el lazo que uno establece con la comunidad. Es decir, nosotros lo que tratamos es de acompañar la evolución de la comunidad y poder reflejarlo en el contenido del periódico. Ese para mí, en Carolina del Norte, es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Es entender la dinámica del proceso de este inmigrante. Ya. Pues, yo he tenido la oportunidad de ver el periódico, ¿no? Qué pasa, y la verdad que me ha dejado muy bien impresionada el tipo de lenguaje usado, el tipo de mensajes también enviados, porque yo creo que logra no concentrarse en ciertos estereotipos sobre los hispanos, ¿no? Y quería preguntarte un poco qué tipo de reto tienen ustedes a la hora de sacar este periódico, que me parece de muy buena calidad. Mira, el tema más importante, digamos, primero es entender a quién está sirviendo, a quién uno va a servir como medio de comunicación. Nosotros gastamos mucho dinero y mucho esfuerzo en entenderlo. Yo personalmente paso horas leyendo datos demográficos y todo, porque lo más difícil de esta inmigración es entender. Uno puede tener los datos, pero es entender qué pasa por la cabeza del inmigrante. Ese para mí es el tema más importante. Para mí fue una experiencia increíble de vida, digamos, ¿no? Pero básicamente lo que nosotros tenemos en este inmigrante es que un 78% es mexicano, que de este inmigrante un 85% es por primera vez vino a los Estados Unidos, que prácticamente un 88% no habla inglés, que tiene un nivel de educación en el cual el 55% tiene apenas el equivalente a un high school diploma, pero después hay un 25 a un 28% que no lee ni escribe. Entonces, lo primero que uno tiene que identificar es la masa crítica a la que va a servir. Y después el resto tenemos que gente viniendo de otros países, básicamente Colombia, Venezuela, tenemos Guatemala, El Salvador. Gente que en la mayoría de los casos sí tiene algún título universitario que no lo puede ejercitar acá, pero lo tiene, con lo cual su nivel de educación es más alto. Pero hay un común denominador, sobre todo en el mexicano. El mexicano que viene por primera vez a los Estados Unidos, en los primeros 5 años, su fantasía es que va a volver a México. Con lo cual, su predisposición a tomar información local, a meterse en temas que tengan que ver con cosas comunitarias, o a complicarse la vida más que tener 2 o 3 trabajos y poder enviar su dinero y ahorrar, no es mucho. Digamos que vive en lo que yo llamo economía de escala. ¿Y qué quiere decir esto? Que todo lo tratan de hacer con los mínimos recursos. Una persona que puede firmar la renta, van a vivir 8 en el mismo apartamento para pagar 100 pesos cada uno. Van a comprar un auto de 1.000 pesos y van a tratar de esos 8 ir a sus trabajos con un solo carro. Todo se hace en un nivel de economía de escala. Lo mismo lo que hace absorber información. Con lo cual nuestro periódico lo que trató de hacer es reflejar el movimiento de esa masa crítica. ¿Cómo lo hacemos a través del contenido? Si uno mira el periódico de esta edición, de hace 3 años yo tenía una sola página local, hoy tengo 8 páginas locales. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tuvimos una inmigración además que es muy desbalanceada. Normalmente en un proceso inmigratorio uno ve que un 17% de hombres superan a las mujeres, y eso es típico de la inmigración latinoamericana. Cuando la inmigración viene de Europa, generalmente viene la familia. Cuando viene de Latinoamérica, generalmente el varón viene primero y después entonces trae el resto de su familia. En nuestra zona metropolitana sería un fenómeno que tuvimos 188 hombres por cada 100 mujeres. Era una inmigración totalmente desbalanceada. No teníamos chicos, y era básicamente un hombre muy joven, entre 18 y 26 años, y en su gran mayoría soltero. Eso a medida que fue pasando el tiempo empezó a cambiar. Entonces hoy tenemos en nuestro sistema de educación unos 87.000 chicos hispanos que están inscritos. En la zona del Triángulo, solamente en el Waycamp, tenemos 8.600 chicos que están inscritos. Esto quiere decir que hay familias, que el núcleo familiar se compone de 2 maneras acá.
o familias que se están formando en Carolina del Norte, o un proceso de reunificación familiar de las familias bienes. Que eso uno lo ve con dos indicadores. Uno es la cantidad de chicos inscritos en los colegios, esos son chicos de familias que se están reunificando, pero la otra es la tasa de natalidad. Es decir, los chicos que están naciendo en los hospitales de Carolina del Norte se están haciendo 4.8 veces más que los de la población general. Entonces, eso quiere decir que las familias que se están formando acá se están procreando, con lo cual este proceso migratorio no para. Es decir, mucha gente acá no quiere ver esta realidad, pero hoy tenemos más de 700.000 hispanos en Carolina. ¿Y cuál es el principal reto a la hora de hablar sobre esta población migratoria? Has hablado sobre, bueno, sabemos que no es una población migratoria homogénea, ¿no? Y has hablado de estas características o estas tendencias en los grupos mexicanos. Para ti, por ejemplo, que vienes de otra experiencia, por tu origen geográfico, etcétera, ¿cuál es tu ¿cómo logras acercarte para conocer esta población? Yo creo que hay un tema que para mí no tiene frontera. Es decir, lo que creo que uno tiene que tener es la sensibilidad de poder, justamente como vos mencionabas, salir de los estereotipos. O sea, el hambre es hambre, el hambre no te pide pasaporte para decirte que tiene hambre, el dolor es dolor, el amor es amor. Yo creo que hay ciertas cosas que a todos nos unen. Si uno entiende la psicología del inmigrante, empieza entonces a poder sensibilizarse con sus necesidades. Esto de que dicen, vos sos argentino, vos sos esto, tiene poco que ver si uno tiene la sensibilidad de entender el proceso. A mí lo que sí creo que es importante es conocer las reacciones culturales. ¿Por qué? Porque el mismo hecho yo voy a reaccionar por ahí de una manera distinta que lo hace un anglo o un mexicano. Entonces ahí es donde uno tiene que tener una sensibilidad. Cuando uno define en un periódico como el nuestro el contenido, uno también define lo que es el balance de la noticia. Entonces yo tengo que tener un periódico donde claramente mi balance tiene que estar orientado a mi masa crítica, pero no por esto yo tengo que ignorar al resto. Entonces lo que uno trata de hacer es decir, bueno, la información de carácter general es general. Yo trato de que esa información sea buena para todos, independientemente de su nivel de educación. Si después tengo un público mexicano, cuando yo voy a las noticias internacionales, México tiene 2 páginas y es lo mismo que tiene el resto de Latinoamérica, con lo cual mi balance me indica que mi gran mayoría de lectores son mexicanos en ese caso. Cuando yo voy a las secciones, por ejemplo, yo sé que aquel mexicano o aquella persona que su nivel de educación es bajo no va a leer una nota de 400 palabras, pero sí va a estar atraído por el color y por la foto. Entonces el espacio para ese lector se lo doy en secciones donde va mucho más gráfica que nota escrita. Y tiene que ver generalmente con noticias suaves o deportivas, no con temas editoriales o profundos. Entonces uno tiene que empezar a jugar con eso. Y el otro tema que le damos en el periódico es el sentido de pertenencia. Yo creo que todos perdemos cuando venimos a sacar sentido de pertenencia. Yo no pertenezco a Argentina, trato de pertenecer a esta sociedad. Lo mismo le pasa al mexicano o a cualquier otro. ¿Cómo buscamos eso? Por ejemplo, cubrimos las ligas locales de soccer. Bueno, las fotos son de ellos jugando, entonces ellos están en el periódico. Salimos a la noche a los boliches donde van a bailar y hay toda una sección donde ponemos sus fotos. Eso de cierta medida al individuo le da un sentido de pertenencia mismo. Eso es lo que tratamos de buscar también. Hace unos minutos hablabas de tu experiencia en el Tigre en relación a tu familia, en relación a la familia tan grande que tienes. Ahora tienes, digamos, una familia más pequeña, me imagino, en Raleigh. ¿Y cómo comparas esa percepción de familia con la percepción de familia que pueden tener las personas que vienen recientemente, digamos, los inmigrantes, ¿no? Yo creo que, digamos, lo que creo más complicado de este proceso migratorio justamente es que hay una gran contradicción. Es decir, cuando uno te dice no, porque los mexicanos o el inmigrante, digamos, tiene un gran arraigo por la familia, si eso es cierto, estamos destruyendo ese arraigo. O sea, este sistema que se ha creado de que México tiene un país dentro de los Estados Unidos, donde hay prácticamente en este momento unos 14 millones de connacionales, o sea, mexicanos que están acá, y hay un total de unos 25 millones de mexicanos, algunos de origen americano, pero mexicanos de raíz mexicana. Evidentemente hay un proceso familiar que se está destruyendo.
porque parte de su familia está acá y parte de su familia está acá. Entonces yo creo que esa es una gran contradicción que realmente parte de las notas editoriales que yo escribo en el periódico tienen que ver con eso. Es decir, lo que ha pasado acá es que México expulsó a una parte de su población a la que no le dio ni educación ni servicios y no le dio alternativa más que para poder comer o sobrevivir, cruzar la frontera desde Altos Unidos. Esa gente vino a los Estados Unidos porque hacía falta mano de obra, obviamente acá no están desocupados. Lo paradójico del tema es que este inmigrante que hoy está en Estados Unidos se convirtió en la segunda fuente de ingresos para la economía mexicana. O sea, el inmigrante que hoy está en Estados Unidos generó prácticamente unos 15.000 millones de dólares para la economía mexicana y es la segunda fuente de ingresos. Pero socialmente no va a tener nada. Ese día, el día que él decida volver a México, él no va a tener un plan de retiro, ni un mejor hospital, ni nada. Entonces, desde el punto de vista social, estamos destruyendo a la familia. Todos los principios y valores que esta gente tiene, lamentablemente se los tienen que postergar el día que decidieron venir acá. A mí me han tocado experiencias muy dolorosas. Yo creo que la más dolorosa para mí fue cuando tuvimos el huracán Fran con la gente de El Salvador. Yo tenía en ese momento, porque cuando vos te metés con la gente, vos tuviste la suerte de empezar cuando este era muy chiquito, te convertís en padre, médico, amigo, todo el mundo te venía a consultar. Yo tenía un grupo de salvadoreños increíbles, chicos increíbles. Todas las semanas venían a enviar dinero a su familia en El Salvador. Todas las semanas. Después del huracán, esos chicos los vi venir a mi negocio borrachos, destruidos. Todo el pueblo donde su familia vivía desapareció con toda su familia. O sea que el sacrificio de 5 años de haber estado acá, enviándole dinero para construir su casa, para mantenerlos, de golpe para esos chicos, su vida fue un vacío. Eso es lo que yo creo que a veces los políticos no entienden. Acá hablamos del inmigrante ilegal, y en realidad lo que no está funcionando es un sistema de desarrollo económico. ¿Sí? En tanto y en cuanto a una persona, si tiene un trabajo, gane $6 por día, como ganan en México, esa persona no tiene forma. Su chance es o cruza la frontera y trata de darle de comer acá, o se muere. No es que están viniendo acá a hacer turismo. Entonces realmente la ley migratoria tiene que poder reflejar esa realidad social, porque lo que estamos haciendo es eso, estamos destruyendo familias, realmente. ¿Y tú crees que la ley migratoria vaya a cambiar en el futuro? ¿Qué tiene que cambiar? Lamentablemente acá hubo 2 problemas importantes. Uno es un problema, uno fue el censo. Digamos. El censo de golpe marcó que lo que no querían ver en Estados Unidos existía, que era que los hispanos son la primera minoría del país. Eso que hace genera un cambio en la estructura de poder. Evidentemente, antes era un problema entre afroamericanos como primera minoría, ahora pasa a ser un tema de hispanos, y eso mueve muchas cosas, desde el voto hasta muchas cosas que tienen que ver con aspectos económicos. La otra cosa que pasó es septiembre 11. Septiembre 11 realmente fue como un wake-up call. Entonces de golpe nos encontramos que hay 12 millones o 14 millones de indocumentados, y si uno no quiere darle una solución desde el punto de vista inmigratorio, hay que dársela desde el punto de vista de seguridad, porque la gente se siente insegura. Entonces, la inmigración hoy tiene 2 problemas. Uno es un problema de stock. Uno tiene que darle una solución a 14 millones de personas que están indocumentadas. Pero la otra es un problema de flujo. Es decir, el presidente Reagan en el año 86 hizo una amnistía y legalizó a 3.800.000 personas, cuando hoy tenemos 14 más. Con lo cual, una amnistía, si no tiene una política migratoria consistente, vamos a estar en 5 años con el mismo problema. Bueno, has hablado mucho sobre los latinos y tu experiencia trabajando con ellos, ¿no? Pero, ¿cuál crees que es la imagen más común entre los latinos, de los latinos en el mundo americano, digamos? El estereotipo. Yo puse la oficina en este lugar justamente para romper parte de esos estereotipos. Cuando esperan un latino, esperan que entre un mexicano que no tiene educación, que no sabe hablar, que... Es decir, que realmente no es así. Yo creo que somos todos seres humanos, algunos con mejor o peor nivel de educación. Lo que está claro es que hay un primer estereotipo que hay que romper. Y hay un segundo problema que hay que trabajar, digamos, que es el de la integración a diferencia de la asimilación.
El estereotipo a veces lo que lleva a pensar es que uno para pertenecer tiene que asimilarse, tiene que ser igual que. Y eso en lugar de sacar lo mejor de la diversidad, saca lo peor. Yo no quiero ser un americano, yo quiero ser un hispano latino que vino a los Estados Unidos y lo adoptó como su casa. Entonces, tengo que aprender a respetar las leyes del lugar que elijo, aprender la cultura y tratar de enriquecerla con lo que yo pueda aportar. Cuando ese mensaje no es claro, se empieza a dar el proceso de asimilación en lugar de integración. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos sobre todo se pierden. Como decía, no tienen un sentido de pertenencia, empiezan a renegar de la cultura de la que vienen y tampoco son aceptados por la cultura que los recibe. Cuando pusimos la oficina acá, parte del objetivo era justamente eso. En primer lugar, demostrar que como latinos podemos hacer negocios como cualquier otro americano, pero que además tenemos cultura. Todas estas piezas de arte que ven acá es arte latinoamericano. El arte te gusta o no te gusta. Vos no estás mirando a ver de dónde viene ese cuadro para ver si te conmueve o no te conmueve. Entonces parte de lo que nosotros buscamos hacer es eso, tratar de romper estereotipos. Que no es fácil, porque a veces el estereotipo lo crea el mismo hispano. Yo lo que no quisiera ver es una sociedad o una que empieza a aislar a los grupos. Yo la experiencia del afroamericano les debería enseñar. O sea, siguen llamando afroamericanos y han nacido acá y están acá por generaciones. Pero yo no quisiera lo mismo con el hispano. Quisiera ver una cultura que tiende a hacer algo distinto, diverso, pero que no necesariamente aísle a los grupos como guetos cerrados. ¿Cuál sería para ti o cuál es el futuro de qué pasa, del seminario? ¿Qué pasa? Va a seguir creciendo. Digamos, hoy somos el medio más importante en Carolina del Norte y definitivamente vamos a seguir creciendo dentro del Estado. Tenemos que ir adaptándonos a la realidad. Yo creo que el gran desafío que tenemos nosotros es servir a una primera generación y pensar cómo servimos a una segunda generación de chicos que se están educando en Carolina del Norte, que van a ser bilingües, que desde mi punto de vista 51% de sus decisiones van a ser americanas, pero yo pretendo que conserven parte de su raíz. Entonces el periódico nuestro tiene que adaptarse a esa realidad. Es decir, la pregunta es, ¿van a ir al mainstream media o vamos a nosotros poder mantener parte de su raíz y su cultura con nuestro periódico? Y eso yo creo que es parte del desafío, es adaptarnos a convivir con una primera generación que va a seguir viviendo, digamos, en su país de origen, con una segunda generación que se está educando en este país. Y pronto vamos a tener la fiesta del pueblo. ¿Ustedes van a participar ahí? Nosotros sí participamos, o sea, somos el sponsor, digamos, que se llama presentador de la fiesta. Yo creo que es una cosa importante porque es una forma de compartir, como digo, las cosas. Yo creo que nuestro liderazgo tiene que madurar. O sea, yo no estoy muy de acuerdo con el liderazgo hispano. O sea, honestamente creo que el liderazgo hispano en Carolina del Norte primero tiene que entender que este Estado ha sido sumamente generoso con nosotros. O sea, realmente a nivel no solamente de la calidez en la recepción, sino de la cantidad de recursos que han puesto. Yo creo que el liderazgo hispano tiene que entender que la agenda de Carolina del Norte no necesariamente es la agenda a nivel nacional. Yo el otro día estaba con un senador haciéndole una entrevista y le pregunté cuáles eran los 3 problemas que él consideraba más importantes. Y entonces me dice desempleo, educación y salud. Entonces le pregunto, bueno, ¿cómo mide usted la tasa de desempleo? Me dice, bueno, no me pudo dar una respuesta, porque no hay desempleo. Acá no hay un solo hispano que esté desempleado. Porque el hispano de Carolina del Norte, si no tiene trabajo acá se va a mover que lo tenga. Y además, al tener una tasa de hispanos tan alta, desde el punto de vista de su estatus migratorio, no están colgados del seguro de desempleo. Con lo cual, este senador está legislando para una población que no es la nuestra. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un proceso de educación y de madurez de tanto del liderazgo americano como del liderazgo hispano, para no confundirnos en una agenda que no necesariamente tiene que ser la nuestra. ¿Cómo uno puede plantear una agenda para el hispano que está en constante movimiento, en constante flujo? Porque como tú lo dijiste hace un momento, si el hispano no encuentra trabajo acá, va a buscar trabajo en otro estado, va a movilizarse, ¿no? Yo creo que es un desafío. Ese es exactamente el punto más crítico de todo esto. Y por eso es tan importante entender la masa crítica de gente. Sobre todo el inmigrante mexicano viene siempre con la idea de yo voy a estar 2 o 3 años y me voy a ir. Pero lo que uno tiene que mirar es la tendencia y ver
estos datos que te permiten identificar cuando hay un proceso de que esta persona se empieza a establecer. Cuando esa persona se establece y se quiere quedar es cuando vos amplias tu nivel de información, porque está dispuesto a recibir más cosas de la comunidad y a participar más en la comunidad. El desafío acá es cómo uno pone los recursos entendiendo este proceso. Yo te voy a dar un ejemplo claro, el tema de educación. Siempre se habla de educación. Cuando vos ves la agenda de educación que a veces se pone para los hispanos, lo queremos mandar a todos a Harvard. O sea, y eso no es una agenda que tenga sentido. Educación, cuando una población migrante como la que vos mencionás, desde mi punto de vista tiene que priorizar la integración. Trabajando con la policía, cuando yo empecé no había prácticamente presos hispanos. O ibas a la cárcel, la gran mayoría de la población son hispanos. Y yo te puedo asegurar que por crímenes debe ser un 8% los que tienen que estar en la cárcel. El resto son por desconocimiento del sistema. Entonces, educación, desde mi punto de vista, con una inmigración como la que tenemos acá, tiene que privilegiar el proceso integratorio. Educación es enseñarles a conducir un carro en Carolina del Norte, a respetar las normas de tránsito, a establecer las diferencias. Desde México a Argentina, como siempre digo, todo lo que está en la calle es para decoración. No nos importan los semáforos, los speed limits, o sea, manejar tomando es canchero. Mientras no tengo un billete en el bolsillo para darle al policía, está todo bien. Esas para mí son las cosas que deberíamos priorizar. Y después, cursos de inglés. Como digo, no pretendamos que escriban una obra en inglés, pero enseñémosles un inglés básico. ¿Para qué? Para que si tienen que hacer un llamado de emergencias lo puedan hacer, para que si tienen que atender un teléfono lo puedan atender, para que si la mujer se queda en la casa sepa cómo hacer y cómo tener un inglés básico para educarse, cómo ir a un hospital y pedir un servicio. Yo creo que está claro que no vamos a poder en los próximos 5 a 7 años tener la cantidad de empleados bilingües que necesitaríamos para cubrir todas estas áreas que necesitamos. Entonces nuestros planes tienen que adaptarse a la realidad. A veces acá se ponen planes tan ambiciosos que nunca llegamos realmente al resultado que estamos esperando. Creo que podemos hacer un turno. Muchas gracias por esta parte de la entrevista. Nos gustaría conocer un poco. Claro, vamos a dar una vuelta. Sí. Tráfico, o sea, tráfico para nosotros significa todo se maneja a través de la internet. Nosotros tenemos un lugar donde se concentran después toda la información y se hacen las 3 ediciones del periódico. Entonces acá lo que se hace es, se consolida todo lo que es información local, que más o menos es un 40% de la información que tiene nuestro tráfico. ¿Tenemos que necesitar de la aduana? Sí. Ahora me van a dar Todo lo que es la parte, digamos, de atención al cliente, de renta, digamos. Esto es lo que es también es oficina de tráfico y administración también. O sea, nosotros hacemos tráfico tanto para el periódico como para la radio. Las dos cosas se hacen. Acá trabaja lo que es el editor nuestro de noticias, o sea, todo lo que es la generación de noticias locales sale desde esta oficina. Esta es mi oficina, con un huésped que no sé quién es, pero este es mi hijo. Ay, aquí es más grande. Sí, tengo 3 hijos. Está bien, acá estamos haciendo el estudio de la radio. Esto es lo que va a hacer en esta esquina de acá. En esta esquina de la oficina se va a cerrar acá y se va a cerrar acá y se va a hacer un estudio de radio que va a funcionar cuando hay emergencias. Por ejemplo, hoy está la línea de emergencias del gobernador. Este estudio de radio lo que va a hacer es todos estos lugares que viste allá se van a convertir en, vamos a tener voluntarios bilingües tomando llamados de la gente. Entonces la gente va a tener un teléfono gratis al que llamar y nosotros vamos a dar toda la información de lo que es el emergency management y se va a salir al aire por la
pero va a funcionar solo para emergencias. ¿Y cuándo crees que...? Ya lo estamos haciendo, calculamos que en 2 meses va a estar funcionando. Sí. El Estado no tiene los recursos para hacerlo. Mi primera experiencia con el huracán fue con Flor. Y desde ese momento yo siento realmente creo que es hora de tomar acciones. Y que lo que vamos a hacer es ofrecer esto. Este edificio tiene generador de electricidad, con lo cual vamos a poder funcionar hasta 24 horas. ¿Y el personal que ustedes trabajan, los periodistas? Son todos cíviles, acá todo lo que es periodistas locales, y 4 personas que cubren todo el edificio. ¿Y quiénes financian? La venta de servicios. Porque el periodo es gratis. ¿no? Sí. Nosotros, todo se financia, obviamente, con una inversión del dueño que se llama José Isasi, que es el que invirtió para empezar la operación, y después es una operación que se financia en la letra de televisión. Sí. Se mueve mucho papel. Esta es la cámara de comercio, es el cliente de la cámara. ¿Y las pinturas? Son de pintores latinoamericanos que en muchos casos viven en Latinoamérica y tratamos de llevar con la venta y iniciar su vida, y otros que viven acá. Y lo que tratamos con los que viven acá es de poder entender cómo impactó el desarraigo en su forma de expresión acá. Si eso los entristece o los pasado desde el momento que se trasladaron a los Estados Unidos. Es una forma de